El aspirante y el sendero. Primera parte. Tendría yo entre 25 y 30 años aproximadamente cuando ya llevaba muchos años leyendo pues todo lo que caía en mis manos, siempre y cuando se tratara de algo misterioso, principalmente, algo desconocido. Cuando comencé a tratar en esa misma época, comencé a tratar a unas personas que seguían a un señor llamado Eugenio Siragusa, un italiano que decía ser enviado de unos hermanos mayores extraterrestres que venían en naves espaciales. Entre la gente que conocí había un matrimonio con el cual pasamos mi esposa, otros amigos y yo muchas noches y madrugadas de fin de semana charlando sobre el fenómeno ovni, puesto que estos amigos eran seguidores de Eugenio Siragusa y habían hecho, bueno, lo que después para mí sería verdaderas barbaridades guiándose por lo que decía. Y bueno, eran seguidores y forofos de este fenómeno ovni, de sus mensajeros, estos mensajeros que supuestamente vienen en naves espaciales, guías espirituales que cuidan de la humanidad y que bueno, que cuando decían que cuando la humanidad estuviera en peligro, pues ellos vendrían con las naves a llevarse a algunos que ya estarían preparados como discípulos para que en un futuro, en una transformación de la Tierra, pudieran ser luego semillas de la nueva raza. Bueno, aunque algunas cosas podían tener cierta veracidad, pero lo cierto es que esto lo que tenía más es de falsedad y de invención que de algo verdadero. El sendero del aspirante a, no sé, a contactar con un maestro, con un guía espiritual, el sendero que normalmente llamamos de sendero de perfección, sendero del discipulado, etcétera, es algo parecido, aunque el fin, por supuesto, no sea ser semilla de una futura raza. El fin del que comienza en este sendero de perfección o del discipulado, pues es simplemente superarse a sí mismo, espiritualizar su carácter y contactar o identificarse con su yo superior y desarrollar sus poderes, etcétera. Entonces no es, por supuesto, ser la semilla de esa futura raza tal y como lo interpretaban mis amigos. Estos amigos me contaron un día lo que ellos algunas de las cosas que ellos habían obtenido, conocimientos, por ejemplo, sobre la reencarnación y sobre el karma. Y entonces ocurrió algo que al cabo de un tiempo me hizo tener una especie de, no sé si llamar visión o despertar de algo en mí que me decía que yo ya había estado en contacto con ese conocimiento en una anterior vida. Como que era muy familiar todas esas cosas. Sin embargo, antes no había leído nada sobre ello. Sí había leído, pero no en el verdadero sentido de lo que es el renacimiento y la ley del karma, porque, como he dicho, ya desde mucho antes de esta edad había leído muchísimos libros siempre relacionados con lo fantástico, con poderes, etcétera. Naturalmente que esto no es nada excepcional, o sea, el hecho de que algo en mí me dijera que bueno, yo conocía o reconocía esas cosas en mí mismo, pues me imagino que como yo habrá miles o millones de personas. Mi caso es uno más entre ellos. Pero cuando me hablaron de la reencarnación y del karma y del cielo y de tantas cosas, recuerdo que les pregunté a mis amigos, ¿cómo es posible que hayáis dejado de interesaros por esas cosas y hayáis vuelto a vuestras antiguas costumbres y malos hábitos personales?
Bueno, su respuesta fue simplemente que, bueno, son cosas que pasan, que a veces uno se cansa y le falta voluntad y bueno, pues simplemente se quedó así. Para mí fue como descubrir algo maravilloso, obtener de estos amigos ese conocimiento sobre que había un cielo, un purgatorio, el karma y todas esas cosas. Fue algo sinceramente muy bonito en aquella época, despertó un gran interés en mí por buscar algo sobre ello. Aunque yo ya en cierto modo creía en ello de antemano. Hizo, sin embargo, que me lanzara, como es lógico, a la búsqueda de libros y buscar donde se podía escuchar algo, algún tipo de conferencia o algo sobre esos temas, que hoy en todas mis conferencias o en mis artículos llamo filosofía oculta o simplemente ocultismo. Al cabo de muchos años y ya siendo probacionista de la fraternidad Rosacruz más Heindel, me di cuenta de que mis amigos no se habían esforzado ni habían persistido lo suficiente como para vencer algunas pruebas del destino, y habían vuelto a caer en las costumbres más normales de la humanidad, como por ejemplo fumar o beber alcohol. No sé si hasta qué punto estaba programado en su destino continuar y haber profundizado mucho más en estos conocimientos o haber adquirido un grado superior de espiritualización, o simplemente era el primer contacto que tenían con este conocimiento y bueno, pues no habían pasado de ahí. Cuando una persona, como en mi caso, siente, o como en muchos casos, siente la llamada o rememora internamente de alguna manera algo relacionado con la filosofía oculta y sabe casi a ciencia cierta que debe continuar un desarrollo espiritual que comenzó en el pasado, puede asegurar que tiene el compromiso de hacerlo desde antes de nacer. Es decir, que se comprometió a seguir estudiando y trabajando por ese desarrollo, lo que actualmente se llama probacionismo o camino del discipulado o camino de perfección, sea a través de una escuela de ocultismo, a través de una religión, a través del servicio desinteresado en ONGs o en fin, de otras muchas formas que hay. Porque llegar a ese grado que en ocultismo llamamos iniciación, tenemos que llegar toda la humanidad, unos por el sendero de la mente, otros por el sendero del corazón, otros mezclando ambas cosas. Algunas otras personas les pasará lo que a mí y se esforzarán por adquirir más conocimiento y por espiritualizar su carácter, mientras que otras comenzarán a interesarse por el ocultismo en esta vida, lo que tampoco significa nada, porque el que comienza ahora puede perfectamente adelantar al veterano por el simple hecho de que no supere el periodo de probacionismo o discipulado que le llevaría a la primera iniciación. Lo que sí es cierto es que cuando a alguien se le permite comprender o intuir lo grandioso que puede ser el final de este camino, es difícil que no cambie su carácter, su vida y por tanto su destino, para dedicarse a cumplir luego unos ideales de servicio amoroso y desinteresado a los demás y a Dios mismo. Cuando en los mundos espirituales, todos, tarde o temprano, comprendemos esta visión espiritual de nuestro destino y vemos que debe ser el resultado de las leyes de renacimiento y de consecuencia, tenemos una ampliación de conciencia que, a su vez, se manifiesta en una serie de impulsos nobles en la siguiente vida. Por eso, la comprensión interna de un ideal elevado lleva consigo el compromiso de su logro. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando el ser humano, a través de su evolución, llega a necesitar esta sabiduría oculta,
comienza un acercamiento progresivo y más acelerado hacia su propio yo o ego. Y es este ego, nuestro yo superior, el verdadero yo, en contacto directo con esa chispa diferenciada de Dios, como representante que es, el que nos habla siempre que puede para despertarnos de ese sueño terrenal y para que veamos la luz que brilla en nosotros mismos. De ahí que digamos, como dijo el mayor maestro del amor, Cristo, que en nosotros está el camino, la verdad y la vida. A lo largo de muchísimos renacimientos hemos pasado por las mayores formas de vida egoístas y por el mayor materialismo terrenal, pero a los que hemos profundizado en la sabiduría oculta, lo que hemos buscado, un conocimiento superior, la experiencia nos enseñó y nos enseña que tiene más valor el amor, la compasión y el servicio desinteresado al prójimo. También hemos pasado por muchas sectas a lo largo de varias vidas, desde las más fanáticas y crueles hasta otras actuales más libres y elevadas. Pero de todas hemos aprendido a ver y a comprender el mal, porque en ese momento y estado de conciencia lo necesitábamos. De hecho, yo soy de los que piensan que todas las religiones son necesarias, porque unas personas están más evolucionadas que otras. Hay religiones para los que están en un determinado grado de evolución y otras para otros. Y lo mismo que hace miles y miles de años personas adoraban al sol pensando que era Dios, pues hoy todavía habrá, me imagino, que religiones o sectas que adoren a cualquier otra cosa y que impongan o dicten leyes muy rígidas. Las religiones también han estado presentes en nuestro desarrollo y nos han servido para comprender que hay un Dios, en unas un Dios personal y cruel y en otras un Dios amoroso. El continente, la raza, la cultura y todas nuestras experiencias han servido como puertas para conectar con esa alma y para que nuestro yo superior nos haga ver o intuir que hay una vida superior. Es entonces cuando nuestra conciencia, nuestro yo, comienza a hablarnos más claramente, precisamente cuando el altruismo vence al egoísmo y cuando no reconocemos al odio como algo natural porque lo estamos transformando en amor al prójimo. Entonces es cuando, aun habiendo traicionado los elevados ideales y habiendo caído una y otra vez en los malos hábitos, nos levantamos una y mil veces si hace falta para ser fieles a esos ideales, aunque tengamos que sacrificarnos y sufrir. Los grados hasta llegar al sendero, llamémosle como queramos cada uno dependiendo de dónde esté, son varios. Para cualquier persona de ideales elevados podríamos definirlos más o menos o así en líneas generales así. Diríamos que un primer grado sería para la persona de ideales elevados que dedica parte de su vida y sus medios a servir o a ayudar a la humanidad. Este no tiene por qué ser un ocultista, sino que puede comenzar este sendero por medio de religiones, de sectas, ONGs o similares. Y el segundo grado, así en líneas generales, serían los que después de una primera fase, sabiéndolo o no sabiéndolo, están en prueba bajo la supervisión de un maestro o hermano mayor. No todos los que, o mejor dicho, no es necesario estar o pertenecer conscientemente a una escuela iniciática o una escuela de misterios para estar bajo la supervisión o vigilancia de un hermano mayor o de un maestro.
Dentro del grado de principiante, los aspirantes, cuando se comienzan la búsqueda del sendero, suele ocurrir que la persona, estos principiantes, que todos los que estamos ya, o los que hemos llegado, por ejemplo, como he dicho antes, yo como probacionista, habrá otros que también se llamen probacionistas y quizás sean discipulados. Eso entra ya dentro de la humildad de cada uno. Quiero decir que puede haber en un centro de la Fraternidad Rosacruz o de una escuela de misterios, puede haber una persona que sea un discípulo aceptado de un hermano mayor, de un maestro, y si le preguntan, pues dirá que simplemente es un probacionista o un estudiante. Bien, pues dentro del grado de los principiantes suele ocurrir que la persona, pues entre otras cosas, pide a Dios que le facilite o ayude a ser mejor, o bien que a través de la religión, el ocultismo, etcétera, pues le faciliten el camino para liberarse cuanto antes del renacimiento, en fin, un montón de cosas de estas, como por ejemplo el desarrollo de los poderes, etcétera. Son cosas de principiantes en este sendero, en este camino. Así es que cuando un maestro de compasión o similar, a través de una escuela seria, observa o analiza una o varias vidas para ver la trayectoria de esa alma, de ese aspirante, y decide tomarle en probación, lo hace para darle mayores oportunidades de expansión de conciencia y para cambiar su karma futuro, principalmente. Le facilitará las cosas para que obtenga un gran conocimiento, pero también para que demuestre que desea ser mejor y servir amorosamente a los demás. El maestro probará su fortaleza ante las tentaciones que pondrán a prueba sus debilidades en todos los sentidos y comprobará si se adapta al plan del maestro, pero siempre dejándole libre para que tome las decisiones oportunas. El fin de todo esto es que el maestro le acepte y haga un seguimiento más profundo y un trabajo que acelere el desarrollo del aspirante. La segunda parte de esta grabación, en una segunda grabación, pues iré más directamente a lo que sería el aspirante, por ejemplo, de una escuela iniciática como es la Fraternidad Rosacruz. Me centraré más en el trabajo diario, en el esfuerzo que hay que hacer, la línea que hay que seguir, etcétera. En estos casos que estamos comentando, la intención del maestro o hermano mayor es de hacer del aspirante su discípulo para, una vez superada esa fase, presentarle para que reciba la primera iniciación. La primera iniciación, no estoy hablando concretamente ahora mismo de una escuela como la Fraternidad Rosacruz, estoy hablando de otras. Me podría parar a explicar las diferentes clases de iniciación que hay, porque para mí solamente hay una. Es la más, de lo que conozco, es la más difícil, pero hay otras escuelas que llaman iniciación a otras cosas que son bastante más sencillas de conseguir. Pero en fin, hablando así en general de todas las escuelas que supuestamente dan iniciaciones, aunque algunas no sean verdaderamente las que llevan a adquirir esos poderes y a desarrollar esos poderes bajo la supervisión de un hermano mayor, bueno, pues hay mucha variedad, pero pocas verdaderas. El hermano mayor no, como decía, no obliga ni exige obediencia. Un verdadero hermano mayor de una escuela de misterios no exige a un aspirante a la iniciación que sea un perrito fiel, ¿no? Ni un servidor ni nada de eso. Solo da las pautas y ejercicios que debe seguir el aspirante y el resto ya es cosa del aspirante mismo, el cual puede o no aprovechar la oportunidad de evolucionar más rápidamente. El periodo de prueba para hacerse discípulo de un maestro suele ser de entre 5, mínimo 5 años, puede entre 5 y 7 diría yo. Aunque claro, hay quien consigue ser discípulo
y llega a la iniciación en menos tiempo, porque demuestra no sé, pues un gran desarrollo intelectual ya trabajado de otras vidas, un amor al prójimo y un deseo de ayudar altruistamente a la humanidad que son muy bien valorados por el maestro. Entonces, si se esfuerza y persiste, lo puede conseguir antes. Evidentemente, también hay otros que se pasan muchos años y no pasan de ser probacionistas, o sea, de estar a prueba simplemente ante un maestro. No pasan porque esperan resultados rápidos, cuanto antes, pero no llegan y terminan por no esforzarse en superar sus defectos ni las pruebas. En estos casos el contacto con el maestro o con el hermano mayor se pierde pues al cabo de no mucho tiempo. Naturalmente que el hermano mayor inspira y ayuda al discípulo, pero es este quien debe esforzarse y sacrificarse si de verdad quiere aprovechar la oportunidad de adelantar varias vidas y hacerse un colaborador de los guías de la humanidad. Así, se dice que cuando el aspirante se convierte en discípulo, dando muestras de que está preparado para ser un amoroso, responsable y fiel colaborador de la obra u orden que represente el maestro, entonces éste le presentará como candidato y generalmente ante un padrino, un hierofante y posiblemente varios testigos, podríamos decir, otros candidatos, pues recibiría la primera iniciación. A partir de que el aspirante comienza a recorrer el sendero del discipulado, el sendero de perfección, el sendero que lleva a la iniciación, todo su esfuerzo se centrará en servir amorosa y desinteresadamente a la humanidad y a hacer los ejercicios y deberes responsablemente bajo la supervisión de su maestro, con la única intención de que la personalidad vaya disminuyendo en poder a la vez que se fortalece el lazo con el yo superior. Como es de suponer, al debilitarse la personalidad, aumenta la influencia del yo superior, o lo que es lo mismo, cada vez actuamos más como egos, como yo superior, y menos como personalidad. Esto lleva consigo dos nuevos aspectos del progreso. Esos dos nuevos aspectos suelen ser, primero, el desarrollo de poderes como la clarividencia o la salida del cuerpo físico conscientemente, y el segundo, pues que hay una mayor conexión entre el triple espíritu, el ego y la personalidad, ya como discípulo. Aunque aquí no toca, diré que uno de los obstáculos que el aspirante debe superar para alcanzar la iniciación es el hecho de vencer al llamado normalmente guardián del umbral, el cual es ni más ni menos que una especie de entidad que representa y está formado por todas las maldades cometidas en el pasado y que aún quedan por superar. Hasta que no se vence a este ser por medio de la superación y la espiritualización de uno mismo, no se podrá ser consciente de los mundos invisibles. A partir de la primera iniciación, se supone o generalmente ocurre que el iniciado pertenece al grupo que, en cumplimiento de la voluntad de Dios, pasará a la siguiente gran fase, eliminando así la posibilidad de verse fuera de este esquema evolutivo. O sea, no caería en esa maldicha condenación eterna. Esto significa que la presente ronda alcanzará la perfección, o el nirvana, que llaman algunos, y estará a salvo de una serie de senderos de destrucción que hay, se suele decir los 16 senderos de destrucción, que representan los renacimientos, el total de renacimientos en las diferentes razas por las que pasamos en la presente etapa de evolución que estamos haciendo. Por lo general suelen pasar varias vidas para alcanzar las primeras iniciaciones, por no decir la primera casi, pero bueno,
salvo excepciones, como he dicho antes. Y en cada una de ellas se aumenta el grado de purificación, se eleva la conciencia, se expande. Se supone que a partir de la segunda o la tercera iniciación ya es más difícil perderse, es más difícil abandonar el sendero. Pero también dependerá esto mucho según el karma acumulado del pasado, según el progreso espiritual y según el esfuerzo y purificación que cada individuo haga. Sin embargo, en cada una de ellas siempre habrá más desarrollo de poderes y más conocimiento oculto que le vaya preparando para el siguiente grado, que sería, después de las primeras iniciaciones, sería hermano lego. Cuando hablamos de purificación y de liberación del peligro de no pasar a la siguiente ronda o etapa, como he dicho antes, estamos refiriéndonos a que el discípulo debe esforzarse mucho por purificar su carácter y, por tanto, para vencer todos sus defectos, todo lo relacionado con la personalidad. Y hablando de estos obstáculos, pues veamos algunos de los que habría que superar. Por ejemplo, el primero podríamos decir que sería pues trataría de superar, habría que superar la incredulidad o duda en respecto al plan evolutivo de Dios del que él, el aspirante, es parte, y respecto a las leyes que intervienen en dicho proceso evolutivo, gracias a las cuales él obtendrá una conciencia como Dios y un desarrollo de sus poderes latentes divinos. Un desarrollo que han de convertirlos en poderes dinámicos. Varias vidas antes de poder alcanzar el probacionismo, este aspirante, ese alma, debe pasar de la incredulidad a la duda como mucho, para luego pasar de la hipótesis a ya tener unos ideales elevados formados, un conocimiento oculto, que una vez vividos ya y experimentados prepararán al candidato para que pueda alcanzar incluso la iniciación. Es cierto que mientras haya dudas el candidato no pasará o no suele pasar de ser un aspirante más. El segundo obstáculo podría ser, por ejemplo, o está relacionado con el discipulado, y es la aceptación de que ciertos ritos, ceremonias, invocaciones, oraciones, trabajos y ejercicios internos, etc., son conductores de fuerzas espirituales que, utilizados de forma voluntaria, ayudan al hombre a armonizar su conciencia y voluntad personal con la conciencia y voluntad divina. Aunque sirven de mucha ayuda a los aspirantes, sin embargo, no son imprescindibles en cierta etapa para adquirir un grado de sabiduría ni para colaborar con las obras de Dios. A partir de cierto grado de conocimientos, de conexión con la escuela o con el maestro, entonces sí, serán imprescindibles hacer algunos de estos trabajos. El tercero, pues la irritabilidad, el orgullo, la sensualidad y la ira, entre otras cosas, son obstáculos importantes que hay que tener casi superado cuando se llega a este sendero de perfección. Pero, como es lógico, antes ya de perfección, yo más bien diría cuando ya estamos en contacto con un maestro. Como es lógico, antes ya se ha debido de trabajar otros aspectos menores de la personalidad que le esclavizan y atan a la rueda de renacimientos. Quiero decir que antes de contactar con el maestro, o mejor dicho, el maestro con nosotros, para empezar a prepararnos, pues bueno, tenemos ya que haber trabajado bastantes cosas y haber superado la mayoría de ellas, como es la crítica, la pasión, en sentido negativo, como es lógico, la venganza, el rencor, en fin, todas estas cosas que la mayoría tenemos y que nos hacen cometer muchos errores y caer todos los días 1000 veces. Hablando sobre esto, recuerdo que
alguna vez en el centro de Madrid, cuando llegaba un principiante que contactaba por primera vez con la filosofía oculta, supuestamente en esta vida, se asombraba de este conocimiento y se dirigía a los probacionistas diciendo: oye, tú ya debes, no sé, debes de ser un ser muy elevado y tener poderes de ser. No, mira, yo soy un simple aspirante espiritual como tú, que tengo algún conocimiento, que hago algunos ejercicios, algunas obligaciones que me he comprometido a hacer con el maestro y poco más. O sea, pues bien, aun siendo probacionista, por supuesto que se tienen muchos errores por superar y muchas faltas que cometemos a diario. Y para eso está el ejercicio de la retrospección, principalmente. Cuarto sería, por ejemplo, habría que decir que durante este progreso de superación se debe espiritualizar el carácter por medio de la meditación, la concentración, la oración, la autoobservación de uno mismo, la retrospección, como he dicho antes, o no sé, hacer un examen de conciencia cada noche, una autoprogramación cada mañana para visualizar cómo se tiene que actuar ante las personas y circunstancias con las que tropezamos o caemos a diario, etcétera. Recordemos que hay hermanos nuestros más avanzados, como hay también hay ángeles y arcángeles que nos ayudan en nuestro desarrollo, pero que en definitiva somos nosotros quienes debemos esforzarnos y superar los obstáculos. Lo primero es reconocer que somos hijos de un Dios y que tenemos todas sus posibilidades dentro de nosotros. Y lo segundo es expulsar todas las dudas, creencias, supersticiones y todo lo que entorpezca nuestra unión con lo superior fuera de nosotros. Con estos pasos y con la ayuda del maestro, el candidato eleva su desarrollo mental al nivel de la intuición y de la comprensión incluso de verdades, pues que casi se podría decir que son inimaginables para el común de la humanidad. Y si el maestro ve que el candidato se esfuerza por superar la personalidad y por desarrollar el espíritu, colaborará todavía más para que amplíe su conciencia. Sin embargo, como es lógico, aún le quedará al aspirante mucho por trabajar, por esforzarse, por persistir, etc. Y quinto y último, la conciencia que normalmente tenemos de personalidad o yo respecto al cuerpo físico, que hace pensar al individuo que la salud, los problemas, la muerte, etcétera, le afectan a él en vez de a su cuerpo, ese es otro obstáculo para el sendero de perfección. Los aspirantes que comienzan este sendero se tienen que mentalizar profundamente en que no somos el cuerpo, que su cuerpo no es él, ni siquiera su mente es él. La mente es la herramienta del verdadero yo. Por lo tanto, el yo está por encima del cuerpo, de los deseos, de los sentimientos, de las emociones y de la mente. Cuando se desarrolla el discernimiento, la observación y la capacidad de análisis, a la vez que se adquieren elevados ideales y conecta con alguna religión o escuela oculta, elevada y seria, comienza entonces el aspirante a comprender que la mayoría de lo que pensaba que era el cuerpo físico, las emociones, etc., en realidad se da cuenta de que en realidad no son él. Esto lleva al individuo a identificarse cada vez más con su verdadero yo superior, con su ego, lo que a su vez le lleva a disfrutar, por supuesto, de una nueva forma de ver la vida y de vivir la vida. Estos pasos, entre otras cosas, son los que llevan al ser humano de elevados ideales y que está dispuesto a servir a Dios y a la humanidad a las puertas del sendero. A partir de aquí, la vida está llena de felicidad, una felicidad interna que hace que cuando mire con amor y humildad a los hombres, a las personas que aún siguen atadas a la tierra, le cause dolor.
Este aspirante a la iniciación se hace mensajero de Dios entre sus hermanos, imitador y practicante de la obra de Cristo, colaborador de las jerarquías superiores para eliminar cuanto antes la ignorancia y el apego material de los hombres, y luz para alumbrar a sus hermanos que andan en la oscuridad. El sendero de perfección está lleno de sacrificios, de esfuerzos y se necesita mucha persistencia. También están llenos de renuncias dolorosas e incluso de separación por parte de otros que no comprenden el cambio de personalidad del aspirante. Pero también es un sendero que llena de gozo, de una felicidad a veces inexplicable, de un deseo intenso de servir y amar al prójimo, de entusiasmo, de inspiración y de esperanza. Este es el sendero de la transfiguración, una transfiguración que hará que tanto durante el día como por las noches, mientras el cuerpo físico duerme, las experiencias y el aprendizaje ocurran en unos planos hasta ese momento desconocidos. Entonces, en ese momento es cuando el yo superior ha vencido a la personalidad y es cuando puede decir eso de yo soy yo, ya no soy ese otro yo que era. Yo estoy viviendo la vida de mi yo superior, no la vida de la personalidad. Fin de la primera parte.